Hay algo que nadie quiere aceptar cuando habla de amor. Todos dicen que aman libremente. Todos dicen que pueden soltar. Todos dicen que no se obsesionan. Pero cuando la noche cae, cuando el celular ilumina el rostro en la oscuridad, cuando una notificación no llega, la verdad aparece. La mente empieza a repetir conversaciones. El corazón empieza a reconstruir escenas. Y de repente, sin querer, esa persona está otra vez ocupando cada pensamiento. La obsesión no empieza como obsesión. Empieza como interés. Como curiosidad. Como esa pequeña chispa que se enciende cuando alguien nos mira distinto. Y según la astrología, hay signos que pueden apagar esa chispa fácilmente, y otros que cuando se encienden, arden hasta consumirlo todo. Hoy en Destino Astral vamos a revelar cuáles son los signos que más tienden a obsesionarse cuando aman. No estamos hablando de locura. No estamos hablando de extremos peligrosos. Estamos hablando de intensidad emocional, de apego profundo, de esa incapacidad de soltar cuando algo realmente importa. ¿Por qué no todos aman igual? Algunos prueban. Otros se lanzan. Algunos dudan. Otros se entregan sin red. Y en esa entrega, algunos pierden el equilibrio. Pero antes de empezar con el ranking, necesito que entiendas algo importante. La obsesión no es necesariamente algo oscuro. A veces es simplemente la prueba de que alguien sintió de verdad. El problema no es sentir demasiado. El problema es no saber qué hacer con lo que se siente. Hay signos que pueden bloquear. Hay signos que pueden distraerse. Hay signos que al día siguiente ya están en otra historia. Pero hay otros que cuando se enamoran, no aman con la superficie, aman con el abismo. Y la pregunta es, ¿tu signo está entre ellos? Imagina esto. Una relación termina. Silencio. Días pasan. Para algunos signos, ese silencio se convierte en libertad. Para otros, se convierte en tortura mental. Revisan redes sociales. Recuerdan canciones. Analizan palabras antiguas buscando pistas que tal vez nunca existieron. La obsesión tiene muchas formas. No siempre es insistencia directa. A veces es interna. Invisible. Silenciosa. Pero intensa. Hay signos que pueden repetir mentalmente una conversación durante semanas intentando encontrar en qué momento cambió todo. Hay signos que pueden fingir indiferencia mientras por dentro están reconstruyendo cada detalle. Hay signos que no descansan hasta entender por qué alguien se fue. Y eso nos lleva a la raíz del tema. La obsesión nace del apego. Y el apego nace del miedo a perder. En astrología, los signos de agua suelen ser los más profundos emocionalmente. Cáncer, Escorpio y Piscis sienten en capas que otros ni siquiera perciben. Pero también hay signos de tierra que cuando deciden amar, lo hacen con una determinación que roza la fijación. Y signos de aire que, aunque parezcan livianos, pueden quedarse atrapados en su propia mente. No todo es lo que parece. Hay signos que parecen fríos pero guardan tormentas internas. Hay signos que parecen intensos pero saben soltar mejor de lo que imaginamos. Por eso este ranking no es superficial. No es solo sobre celos. No es solo sobre posesividad. Es sobre profundidad emocional, sobre memoria afectiva, sobre la capacidad de quedarse mentalmente conectado incluso cuando todo terminó. Y mientras escuchas esto, quiero que te observes. ¿Te ha pasado pensar en alguien que ya no está? ¿Te ha pasado revisar un perfil sin interactuar? ¿Te ha pasado imaginar conversaciones que nunca sucedieron? Eso también es una forma de obsesión. Pero no todos los signos viven esto con la misma intensidad. Algunos lo superan en días. Otros lo transforman en crecimiento personal. Y otros, simplemente no pueden cerrar hasta que entienden absolutamente todo. En este ranking vamos a revelar del puesto 5 al puesto 1 cuál es el signo que más tiende a quedarse atrapado cuando ama. Y te advierto algo, el primer lugar no es el que muchos creen, pero cuando lo entiendas, todo tendrá sentido.
La obsesión no es solo pasión. Es memoria. Es profundidad. Es intensidad que no sabe ser pequeña. Y ahora que entendemos el escenario, en la siguiente parte comenzamos oficialmente con el puesto número 5. Entramos oficialmente en el ranking. Y el puesto número 5 puede sorprender a muchos, porque no es un signo que grite intensidad. No es un signo dramático. No es un signo que haga escenas públicas. Pero precisamente por eso, su obsesión es más peligrosa, es silenciosa, constante y profundamente arraigada. Hablamos de Tauro. Tauro es un signo de tierra. Y la tierra no se mueve fácilmente. Cuando Tauro decide amar, no lo hace por impulso. Observa primero. Analiza. Evalúa si la persona vale su tiempo, su energía, su estabilidad. No se lanza sin pensar. Pero cuando finalmente abre la puerta de su corazón, no la abre para algo pasajero. La abre para algo que imagina duradero. Y ahí empieza el problema. Porque Tauro no solo se enamora de la persona. Se enamora de la rutina que construye con esa persona. Se enamora de los mensajes de buenos días. De los domingos compartidos. De los lugares que se vuelven de los dos. Tauro crea estabilidad emocional a través de la repetición, de la constancia. Y cuando esa constancia desaparece, siente que el suelo bajo sus pies se rompe. La obsesión de Tauro no es escandalosa. No es impulsiva. No es explosiva. Es persistente. Imagina esto, una relación termina. Tauro no va a escribir 10 mensajes desesperados. No va a hacer una escena. Pero va a pensar. Y pensar. Y pensar. Va a revisar mentalmente cada momento intentando entender en qué falló. Va a recordar la primera cita, la primera discusión, el primer te quiero. Porque para Tauro, cada momento compartido tiene peso. Tiene valor real. Y como signo fijo, le cuesta aceptar el cambio. Tauro no se obsesiona por drama. Se obsesiona porque odia perder lo que ya consideraba suyo. Porque invirtió tiempo. Porque invirtió emociones. Porque construyó algo sólido en su mente. Y aquí aparece otro factor clave, la posesividad. Tauro no siempre lo admite, pero cuando ama, siente pertenencia. No desde la maldad, sino desde la seguridad. Cuando decide que alguien es su persona, la integra a su mundo como parte estable. Y si esa persona se va, Tauro no solo pierde amor. Pierde estructura. Y cuando la estructura se pierde, aparece la resistencia. Puede pasar semanas aparentando tranquilidad. Puede salir con amigos. Puede mostrarse fuerte. Pero por dentro, hay una parte que se niega a aceptar que algo terminó. Y mientras otros signos ya están explorando nuevas posibilidades, Tauro sigue comparando a todos con esa persona que perdió. Esa comparación constante es una forma de obsesión. Tauro puede guardar fotos que ya no debería mirar. Puede conservar regalos. Puede volver a lugares compartidos solo para sentir por un momento que nada cambió. No porque quiera sufrir, sino porque necesita procesar a su ritmo. Y su ritmo es lento. Muy lento. Además, Tauro tiene memoria emocional sensorial. Recuerda olores, sabores, canciones. Una canción puede transportarlo instantáneamente a un momento específico. Y en ese momento, revive todo con la misma intensidad del primer día, pero hay algo más profundo todavía. Tauro teme el reemplazo. No necesariamente porque crea que no es suficiente, sino porque odia la idea de que algo que fue importante para él pueda volverse insignificante para la otra persona. Esa idea puede perseguirlo en silencio. Y entonces empieza el pensamiento repetitivo, ya me olvidó, ya encontró a alguien más, lo que tuvimos fue tan fácil de reemplazar. Tauro no lo dirá en voz alta. Pero lo pensará. Ahora bien, no todo en la obsesión de Tauro es negativo. Cuando está bien canalizada,
esa intensidad se convierte en lealtad inquebrantable. Tauro es el signo que puede esperar. El que puede trabajar por reconstruir. El que no abandona a la primera dificultad. Pero cuando la relación realmente terminó y no hay vuelta atrás, esa misma lealtad se transforma en apego difícil de cortar. Por eso ocupa el puesto número 5. No es el más explosivo. No es el más dramático. Pero es uno de los que más tiempo puede quedarse mentalmente conectado a alguien que ya no está. Y tal vez ahora estés pensando en un Tauro que conoces. O tal vez seas Tauro y estés recordando a alguien que todavía vive en algún rincón de tu memoria. Porque la obsesión de Tauro no hace ruido. No busca atención. No necesita espectáculo. Solo se queda. Persistente. Firme. Como la tierra que representa. En la próxima parte vamos a subir la intensidad emocional, porque el puesto número 4 pertenece a un signo que no solo recuerda, siente todo otra vez cada vez que recuerda. Y ahí la obsesión ya no es silenciosa. Es profundamente emocional. Subimos un nivel en intensidad. Si Tauro se aferra por estabilidad, el signo que ocupa el puesto número 4 se aferra por emoción. Y cuando este signo ama, no solo crea rutina, crea historia. Crea hogar. Crea memoria viva. Hablamos de Cáncer. Cáncer es agua. Y el agua no se queda quieta. El agua fluye, envuelve, penetra. Cáncer no ama superficialmente. Ama desde la necesidad de conexión profunda. Cuando se enamora, no está buscando solo compañía. Está buscando pertenencia emocional. Está buscando a alguien que entre en su mundo interno, que conozca sus miedos, su pasado, sus heridas. Y cuando esa conexión se rompe, no se rompe solo una relación. Se rompe una narrativa completa. La obsesión de Cáncer no es posesiva como la de Tauro. Es nostálgica. Es emocional. Es profundamente interna. Imagina a Cáncer después de una ruptura. Puede llorar en silencio. Puede mostrarse fuerte ante los demás. Pero cuando está solo, revive todo. Recuerda el tono de voz. Recuerda el primer abrazo. Recuerda exactamente cómo se sintió la primera vez que esa persona le dijo algo importante. Cáncer tiene memoria emocional fotográfica. Y ahí está la raíz de su obsesión, no puede apagar lo que sintió. Mientras otros signos intentan distraerse, Cáncer intenta entender. ¿Qué pasó? ¿En qué momento cambió la energía? Dije algo que no debía, podría haber hecho algo distinto. La mente de Cáncer viaja constantemente al pasado buscando respuestas. Pero no es solo búsqueda de explicación. Es apego afectivo. Cáncer no se obsesiona necesariamente con la persona en sí, se obsesiona con lo que esa persona representaba. La sensación de hogar. La seguridad. El espacio donde podía ser vulnerable sin miedo. Y cuando pierde eso, siente que pierde parte de sí mismo. Hay algo más que vuelve a Cáncer intensamente obsesivo, el miedo al abandono. Este signo necesita seguridad emocional. Cuando siente que alguien se aleja, puede entrar en un ciclo de pensamientos repetitivos. Ya no soy suficiente, me dejaron porque mostré demasiado, si hubiera sido más fuerte, se habría quedado, y aunque no lo admita fácilmente, puede revisar redes sociales en silencio. Puede mirar historias sin reaccionar. Puede esperar un mensaje que no llega. No siempre actúa. Pero siente todo. Y sentir todo, constantemente, puede ser agotador. Cáncer también tiene una tendencia muy particular, idealiza el pasado. Incluso si la relación tenía problemas, su mente puede enfocarse solo en los momentos buenos. Eso alimenta la obsesión, porque el recuerdo se vuelve más perfecto de lo que realmente fue. Y entonces aparece la trampa emocional, extraña la versión idealizada, no necesariamente la realidad completa. Sin embargo, hay algo noble en la obsesión de Cáncer. Cuando ama, ama de verdad. No juega. No calcula.
No entra y sale sin consecuencias. Si Cáncer se quedó atrapado en alguien, es porque esa persona tocó algo profundo. Pero esa misma profundidad puede convertirse en prisión emocional. Cáncer puede tardar mucho en volver a abrirse después de una ruptura. Porque no solo necesita olvidar, necesita sanar el significado que esa relación tuvo en su vida. Y a veces, incluso cuando ya siguió adelante externamente, internamente todavía hay una canción, una fecha, una imagen que activa todo otra vez. Por eso ocupa el puesto número 4. No es el más controlador. No es el más estratégico. Pero es uno de los que más profundamente revive el pasado una y otra vez. Y ahora la pregunta es, ¿preferís la obsesión silenciosa de Tauro o la obsesión emocional de Cáncer? Porque en la siguiente parte entramos en un territorio diferente. Un signo que no se obsesiona por apego, sino por orgullo. Y cuando el orgullo se mezcla con el amor, la intensidad cambia completamente. Y ahí la obsesión ya no es solo emoción. Es desafío. Llegamos al puesto número 3. Y acá cambia completamente la energía. Si Tauro se aferra por estabilidad y Cáncer por emoción, el signo que ocupa este lugar se obsesiona por algo mucho más silencioso y mucho más poderoso, el orgullo. Hablamos de Capricornio. Muchos no lo ven venir. Capricornio parece frío. Parece práctico. Parece racional. Es el signo que da la impresión de que nada lo desestabiliza. Pero esa imagen es solo la superficie. Por dentro, Capricornio siente profundamente, solo que no lo demuestra fácilmente. Y cuando se enamora, no lo hace desde la fantasía. Lo hace desde el compromiso. Capricornio no entra en relaciones por entretenimiento. Cuando elige a alguien, está evaluando futuro. Está pensando en estabilidad, crecimiento, construcción. Está invirtiendo tiempo como si fuera un proyecto serio. Y cuando algo en lo que invirtió tanto esfuerzo se rompe, no lo vive solo como una pérdida emocional. Lo vive como un fracaso personal. Ahí empieza la obsesión. La mente de Capricornio no se queda en te extraño. Se queda en que salió mal, donde estuvo el error, podría haberlo manejado diferente, y ese análisis puede volverse repetitivo, casi estratégico. Capricornio puede no escribirte jamás después de una ruptura. Puede parecer que siguió adelante rápidamente. Puede mostrarse más enfocado que nunca en el trabajo, en metas, en progreso. Pero internamente hay un proceso silencioso. Y ese proceso es intenso. Capricornio odia perder. Odia sentir que no fue suficiente. Odia que algo se le escape de las manos. Y si alguien lo deja, puede activarse una necesidad interna de demostración. No me valoraste. Ahora vas a ver lo que perdiste. Esa frase puede no salir de su boca, pero puede convertirse en su motor. La obsesión de Capricornio no siempre es con la persona. A veces es con la imagen. Con el resultado. Con la idea de recuperar control. Puede obsesionarse con mejorar su físico. Con ganar más dinero. Con alcanzar un logro que silenciosamente quiere que esa persona vea. No necesariamente para volver, sino para probar que nunca fue el problema. Y esa obsesión puede durar mucho tiempo. Capricornio no es impulsivo. Es constante. Y cuando algo toca su orgullo emocional, no lo olvida fácilmente. Puede tardar meses o años en soltar completamente una herida. Pero hay algo aún más profundo. Capricornio teme la vulnerabilidad. Cuando ama, se expone más de lo que quisiera admitir. Y si esa vulnerabilidad termina en rechazo o abandono, la herida es doble. No solo perdió a alguien, también mostró una parte que normalmente mantiene protegida. Y eso lo marca. Por eso puede volverse distante después de una experiencia intensa. Puede cerrar puertas. Puede aparentar que nada lo afecta. Pero por dentro, hay pensamientos que regresan una y otra vez. Fui demasiado frío. Debería haber demostrado más. Me fui antes de tiempo.
Ese diálogo interno puede ser persistente, y si la ruptura fue injusta o abrupta, la obsesión puede transformarse en determinación fría. Capricornio puede decidir que nunca más permitirá que alguien tenga tanto poder sobre su estabilidad emocional. Y eso también es una forma de obsesión, la obsesión por no volver a sentir lo mismo. Sin embargo, cuando está equilibrado, Capricornio transforma esa intensidad en crecimiento real. Aprende. Evoluciona. Se fortalece. Pero cuando el orgullo domina, puede quedarse atrapado en la necesidad de tener la última palabra, aunque sea en silencio. Por eso ocupa el puesto número 3. No es el más emocional. No es el más dramático. Pero cuando su orgullo y su corazón se mezclan, la obsesión se vuelve fría, estratégica y duradera. Y ahora prepárate. Porque en la siguiente parte entramos en un territorio completamente distinto. Un signo que parece liviano, que parece distraído, que parece imposible de atrapar, pero cuya mente puede convertirse en el escenario más obsesivo de todos. Y cuando la obsesión es mental, no hay descanso. Llegamos al puesto número 2. Y acá la intensidad cambia otra vez. Este signo no se obsesiona desde el apego emocional profundo como Cáncer. No se obsesiona desde la posesividad estable como Tauro. No se obsesiona desde el orgullo herido como Capricornio. Se obsesiona desde la mente. Hablamos de Géminis. Muchos creen que Géminis no puede obsesionarse porque es cambiante, curioso, siempre en movimiento. Tiene fama de aburrirse rápido, de pasar página con facilidad. Pero lo que pocos entienden es que Géminis no necesita quedarse físicamente, le basta con quedarse mentalmente. Y cuando algo queda sin explicación, su mente no descansa. La obsesión de Géminis no siempre es visible. Puede estar riendo con amigos, puede estar hablando con otras personas, puede parecer totalmente desconectado, mientras por dentro está repitiendo una conversación que ocurrió hace semanas. Géminis necesita entender. Necesita cerrar ciclos con lógica. Necesita respuestas claras. Y si no las obtiene, su cabeza empieza a fabricar teorías. ¿Y si en realidad estaba confundida? ¿Y si dijo eso pero quería decir otra cosa? ¿Y si todavía siente algo y solo tiene miedo? La mente geminiana puede construir 100 versiones distintas de la misma historia. Y ahí está el peligro. Porque mientras otros signos sienten en el corazón, Géminis siente en el pensamiento. Y el pensamiento puede ser interminable. Puede revisar mensajes antiguos buscando dobles sentidos. Puede analizar el tiempo que tardaste en responder. Puede notar cambios mínimos en tu tono de voz. Y cuanto más analiza, más se enreda. Lo más fuerte de la obsesión de Géminis es que no siempre se trata de amor profundo. A veces se trata de curiosidad inconclusa. Si alguien se va sin explicación clara, eso puede ser más perturbador para Géminis que una ruptura dolorosa pero honesta. Porque el misterio activa su necesidad mental de resolver. Y cuando algo no tiene respuesta, se convierte en rompecabezas. Además, Géminis se enamora mucho de la conexión intelectual. Si alguien estimuló su mente, si las conversaciones eran intensas, rápidas, inteligentes, soltar eso no es fácil. Puede conocer a muchas personas después, pero comparará la chispa mental. Y si no encuentra algo igual, el recuerdo regresa. Géminis también puede obsesionarse con lo que no dijo. Con el mensaje que nunca envió. Con la pregunta que quedó pendiente. Con la confesión que llegó demasiado tarde. Y a diferencia de otros signos, su obsesión puede ser intermitente. Puede olvidarse por días, y de repente, una canción, una frase o una publicación reactiva todo el circuito mental. Y vuelve a empezar. Otra característica importante, Géminis necesita estimulación constante. Cuando una persona se convierte en el centro de su atención mental, su cerebro libera una especie de adicción a esa interacción. Y cuando esa fuente desaparece, queda un vacío cognitivo.
No es solo extrañar. Es extrañar pensar con esa persona, por eso puede revisar perfiles sin intención real de volver. Solo quiere entender cómo sigue la historia. Solo quiere información. La información le da sensación de control. Pero cuando no hay información, aparece la ansiedad mental. Y aquí hay algo más profundo todavía. Géminis teme quedar como el que no entendió la situación. Necesita tener claridad narrativa. Necesita una conclusión lógica. Y si no la consigue, su mente no pone punto final, pone puntos suspensivos. Por eso ocupa el puesto número 2. No es el más emocional. No es el más posesivo. Pero cuando su mente queda atrapada en alguien, puede convertirse en el ciclo más agotador de todos. Porque el corazón puede cansarse, pero la mente puede seguir girando sin descanso. Y ahora llegamos al momento más esperado. En la próxima parte revelamos el puesto número 1. El signo que no solo siente profundo, no solo piensa intenso, no solo recuerda, sino que cuando ama, se fusiona. Y cuando algo se fusiona, separarlo no es simple. Llegamos al primer lugar. Y si prestaste atención a la intensidad que fuimos construyendo en cada puesto anterior, ya podés sentir que acá no estamos hablando de algo ligero. No estamos hablando de simple apego. No estamos hablando solo de pensamiento repetitivo. Estamos hablando de fusión. El signo más obsesivo del zodiaco es Escorpio. Pero para entender por qué ocupa este lugar, primero hay que entender cómo ama Escorpio. Escorpio no se enamora muchas veces. No se entrega fácilmente. Puede observar durante semanas, incluso meses, antes de decidir abrir su mundo interno. Pero cuando lo hace, no lo hace a medias. Escorpio no quiere una conexión superficial. Quiere intensidad emocional total. Quiere lealtad absoluta. Quiere verdad sin máscaras. Cuando ama, baja las defensas que casi nadie logra atravesar. Y en ese momento, no solo ama a la persona, la integra. La vuelve parte de su territorio emocional. La obsesión de Escorpio nace porque su amor no es parcial. Es profundo, visceral, transformador. Cuando alguien entra en su vida de verdad, toca capas internas que casi nadie conoce. Y si esa persona se va, no deja solo un vacío. Deja una herida en lo más profundo. Escorpio no olvida fácilmente porque no vivió algo superficial. Vivió algo que lo transformó. Y cuando una experiencia transforma, no se borra. A diferencia de Géminis, que se obsesiona mentalmente, o Cáncer, que revive emocionalmente, Escorpio se obsesiona energéticamente. Puede sentir la presencia de alguien incluso cuando ya no está. Puede recordar miradas con una intensidad casi física. Y hay algo más. Escorpio necesita entender la verdad completa. Si siente que hubo traición, mentira o manipulación, su mente y su intuición se activan al máximo. Puede investigar. Puede observar en silencio. Puede saber cosas que nunca le contaron. No porque quiera hacer daño, sino porque necesita claridad absoluta. Escorpio no tolera los misterios cuando está emocionalmente involucrado. Si algo no encaja, lo va a buscar. Y esa búsqueda puede volverse obsesiva. Además, es un signo fijo de agua. Eso significa que siente profundo, y se aferra profundo. Cuando ama, crea un vínculo de intensidad casi magnética. Y cuando el vínculo se rompe, la energía no se corta de inmediato. Puede seguir sintiendo conexión durante mucho tiempo. Escorpio también tiene una característica que amplifica su obsesión, el miedo a la vulnerabilidad traicionada. Mostrar su lado más íntimo no es algo que haga con cualquiera. Si lo hizo contigo y la historia terminó mal, la herida no es superficial. Es orgullo, es confianza, es alma. Y cuando algo toca el alma de Escorpio, no se olvida en semanas. Puede aparentar frialdad. Puede bloquear. Puede desaparecer completamente.
Pero eso no significa que no sienta. Muchas veces, el silencio de Escorpio es una forma de protegerse mientras procesa una tormenta interna. Porque sí, Escorpio procesa en silencio. Puede pensar en esa persona de madrugada. Puede preguntarse si todo fue real. Puede repasar conversaciones intentando encontrar el momento exacto donde la energía cambió. Pero a diferencia de otros signos, Escorpio no busca simplemente volver. Busca comprender la profundidad. Y si siente traición, la obsesión puede transformarse en algo aún más intenso, la necesidad de cerrar el ciclo a su manera. Escorpio no soporta quedarse con sensación de derrota emocional. Necesita transformar el dolor. Necesita renacer. Por eso muchas veces, después de una ruptura fuerte, Escorpio cambia. Se vuelve más fuerte, más reservado, más selectivo. Pero esa transformación nace de haber sentido todo hasta el límite. Y ahí está la clave. Escorpio ocupa el puesto número 1 no porque sea el más dramático, sino porque cuando ama, se fusiona. Y deshacer una fusión lleva tiempo, profundidad y mucha introspección. No ama por entretenimiento. Ama para transformarse. Y cuando la transformación duele, la obsesión es parte del proceso. Pero ahora viene algo importante. Ser el signo más obsesivo no significa ser el más tóxico. Significa ser el más intenso. Y la intensidad, cuando está consciente, puede convertirse en pasión, lealtad y conexión profunda que pocos pueden ofrecer. La pregunta no es si Escorpio se obsesiona. La pregunta es, ¿estás preparado para amar con esa profundidad? En la siguiente parte vamos a ir más allá del ranking. Vamos a hablar de cómo influyen la Luna, Venus y Marte en la obsesión amorosa. Porque tal vez tu signo solar no esté en el puesto 1, pero tu carta natal tenga un secreto mucho más intenso. Ahora que ya revelamos el ranking, hay algo muy importante que tenés que entender. No todo se reduce a tu signo solar. De hecho, muchas veces el sol es solo la superficie de tu personalidad. La verdadera intensidad emocional, la forma en que te apegas y la manera en que amas se esconden en otros lugares de tu carta natal. Y acá es donde la historia se vuelve todavía más profunda. Porque tal vez no seas Escorpio de Sol, pero tengas la Luna en Escorpio. Tal vez no seas Cáncer, pero tengas Venus en un signo de agua. Tal vez no seas Capricornio, pero tengas Marte en un signo fijo que no suelta fácilmente. Y eso cambia todo. Empecemos por la Luna. La Luna representa tus emociones más íntimas. Es lo que sentís cuando nadie te ve. Es tu reacción automática al abandono, al rechazo, al amor profundo. Si tu Luna está en signos como Escorpio o Cáncer, la intensidad emocional se multiplica. Una Luna en Escorpio no ama de forma liviana. Puede crear vínculos casi kármicos. Puede sentir conexión incluso en el silencio. Y cuando pierde, no pierde solo una relación, siente que pierde parte de su seguridad emocional. Esa Luna puede convertir a cualquier signo solar en alguien profundamente obsesivo. Una Luna en Cáncer, por otro lado, necesita seguridad afectiva constante. Si siente que alguien se aleja, puede activar patrones de apego fuertes. Puede revisar recuerdos, mensajes, fotografías. No porque quiera controlar, sino porque necesita entender qué pasó con la sensación de hogar que había construido. Ahora hablemos de Venus. Venus es el planeta del amor. Es cómo te enamoras, que te atrae, cómo expresas afecto. Una Venus en signos de agua tiende a vivir el amor con profundidad y sensibilidad extrema. Pero una Venus en signos fijos, como Tauro o Escorpio, puede hacer que el apego sea todavía más fuerte. Venus en Tauro ama con estabilidad y posesividad suave. No le gusta compartir emocionalmente. Cuando elige, elige en serio. Y soltar no es fácil. Venus en Escorpio es intensidad pura. Puede generar atracciones magnéticas, casi irresistibles. Pero también puede caer en celos profundos si siente inseguridad.
Es una posición que ama con todo, y por eso puede sufrir con todo. Y ahora llegamos a Marte. Marte representa deseo, impulso, acción. Es como reaccionas cuando querés algo. Un Marte en signos intensos puede hacer que la obsesión no sea solo interna, sino activa. Puede haber necesidad de buscar respuestas, de confrontar, de no dejar cabos sueltos. Marte en Escorpio, por ejemplo, no se rinde fácilmente. Si siente que algo quedó inconcluso, puede insistir hasta entenderlo todo. Marte en Capricornio puede transformar el dolor en ambición. Marte en Géminis puede insistir en conversaciones hasta agotar todas las posibilidades. ¿Te das cuenta? La obsesión no es solo cuestión de un signo. Es una combinación energética. Y acá viene algo aún más interesante. Los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, tienden a sostener energía durante mucho tiempo, no cambian fácilmente. Cuando se comprometen emocionalmente, lo hacen con firmeza. Eso puede convertirse en lealtad, o en dificultad para soltar. Los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, sienten profundo. No experimentan el amor como algo racional. Lo viven como algo que atraviesa el alma. Y lo que atraviesa el alma no desaparece de un día para el otro. Por eso hay personas que dicen no soy obsesiva y sin embargo no pueden dejar de pensar en alguien durante meses. Tal vez no es tu sol. Tal vez es tu luna. Tal vez es tu Venus. Y hay algo más que pocos mencionan. La casa 8 en la carta natal. La casa 8 está asociada a la intensidad emocional, a la fusión, a los vínculos transformadores. Si tenés varios planetas en esa casa, tu manera de amar probablemente no sea ligera. Probablemente vivas conexiones que cambian tu vida. Y cuando algo cambia tu vida, no se olvida fácilmente. Entonces, antes de señalar solo a un signo como el más obsesivo, mira tu carta completa. Tal vez tu intensidad no es un defecto. Tal vez es parte de tu diseño energético. En la próxima parte vamos a hablar de algo todavía más profundo, la diferencia entre obsesión sana e intensidad tóxica. Porque sentir mucho no es el problema. El problema es qué hacemos con lo que sentimos. Ahora que entendimos qué signos y qué posiciones astrológicas tienden a generar más apego e intensidad, tenemos que hablar de algo fundamental. No toda obsesión es destructiva. No toda intensidad es tóxica. Y no todo apego es debilidad. La diferencia está en la conciencia. Hay una línea muy fina entre amar profundamente y perderse a uno mismo en el proceso. Y esa línea no depende solo del signo, depende de la madurez emocional. Empecemos por la obsesión sana. Sí, existe. La obsesión sana es esa intensidad que te hace comprometerte. Es pensar en alguien porque te importa. Es recordar detalles porque valoras la conexión. Es querer construir algo sólido y no rendirte ante la primera dificultad. Tauro en su versión sana es lealtad firme. Cáncer en su versión sana es cuidado incondicional. Capricornio en su versión sana es compromiso real. Géminis en su versión sana es interés genuino y comunicación constante. Escorpio en su versión sana es profundidad transformadora. En todos los casos, la intensidad se convierte en fortaleza. El problema empieza cuando el miedo toma el control. Cuando el apego deja de ser amor y se convierte en necesidad. Cuando la conexión deja de ser elección y se convierte en dependencia. Cuando el deseo de entender se transforma en persecución interna constante. Ahí aparece la intensidad tóxica. La intensidad tóxica no pregunta, exige. No confía, controla. No siente, invade. Y esto no tiene que ver con demonizar a ningún signo. Todos, absolutamente todos, podemos cruzar esa línea si estamos heridos. Un Escorpio herido puede volverse desconfiado y obsesivo con la traición. Un Cáncer herido puede volverse excesivamente dependiente emocionalmente. Un Tauro herido puede resistirse a soltar incluso cuando la relación ya no es sana.
Un Géminis herido puede quedar atrapado en ciclos mentales interminables. Un Capricornio herido puede obsesionarse con demostrar que no fue el problema. Pero cuando hay conciencia, la historia cambia. La intensidad bien canalizada se transforma en algo poderoso. Se convierte en pasión, en profundidad, en vínculos auténticos. Porque amar con intensidad no es el error. El error es olvidar tu propio valor mientras amas. Hay una pregunta clave que separa lo sano de lo tóxico: ¿estoy eligiendo amar o estoy intentando llenar un vacío? Cuando el amor nace desde la plenitud, la intensidad construye. Cuando nace desde la carencia, la intensidad consume. Y esto es importante porque muchas veces confundimos obsesión con destino. Decimos no puedo soltar porque es mi alma gemela, cuando en realidad no podemos soltar porque nuestro ego quedó herido. La astrología nos muestra tendencias energéticas. No nos condena. No nos etiqueta. Nos da información para entendernos mejor. Si te reconociste en alguno de los signos que mencionamos, no significa que estés destinado a sufrir por amor. Significa que tenés una capacidad profunda de sentir. Y sentir profundo es un regalo, si sabes manejarlo. Ahora quiero que reflexiones. ¿Tus pensamientos repetitivos te acercan a la paz o te alejan de ella? ¿Tu intensidad construye conexión o genera miedo? ¿Tu apego nace del amor o del temor a quedarte solo? La respuesta a esas preguntas es más importante que cualquier ranking. Porque el verdadero poder no está en no obsesionarse nunca. Está en reconocer cuando estás cruzando el límite. Y cuando aprendes a observar tu propia intensidad sin juzgarla, empieza la transformación. En la próxima parte vamos a entrar en un terreno aún más interesante: cómo cada signo reacciona cuando siente que está perdiendo a alguien. Porque la obsesión no solo se muestra después de la ruptura, muchas veces empieza justo antes. La obsesión no siempre empieza después de que todo termina. Muchas veces empieza en el momento exacto en que sentimos que algo está cambiando. Un mensaje que tarda más en llegar. Una energía distinta en la voz. Un estoy confundido que suena diferente. Ese instante previo a la pérdida activa los mecanismos más profundos de cada signo. Y ahí es donde se revela quién puede soltar, y quién empieza a aferrarse. Veamos cómo reacciona cada uno cuando siente que la persona que ama se está alejando. Tauro. Cuando Tauro percibe distancia, primero entra en negación silenciosa. Intenta mantener la rutina. Hace como si nada pasara. Pero internamente comienza a tensarse. Puede volverse más presente, más atento, incluso más posesivo sin notarlo. Si la sensación de pérdida aumenta, se aferra más fuerte. No quiere perder lo que considera suyo. Su obsesión empieza como resistencia al cambio. Cáncer. Cáncer siente el cambio antes de que se diga en palabras. Su intuición emocional es aguda. Cuando percibe frialdad, su corazón se activa con miedo. Puede volverse más cariñoso, más demandante emocionalmente o más sensible ante cualquier detalle. Empieza a buscar seguridad constante. Si no la encuentra, su mente comienza a imaginar escenarios dolorosos. Su obsesión nace del temor al abandono. Géminis. Géminis nota cambios en la comunicación inmediatamente. Si los mensajes son más cortos, si las conversaciones pierden chispa, su mente se activa. Empieza a preguntar, a analizar, a querer hablarlo todo. Puede volverse insistente en entender qué está pasando. No tolera la ambigüedad. Su obsesión aparece como necesidad de claridad inmediata. Capricornio. Capricornio no muestra pánico. Se vuelve más observador. Si siente distancia, empieza a evaluar la situación como si fuera un problema a resolver. Puede intentar mejorar aspectos prácticos de la relación. Pero si percibe que está perdiendo el control emocional, puede cerrarse antes de ser herido. Su obsesión se manifiesta como necesidad de recuperar estabilidad y dignidad. Escorpio. Escorpio siente la desconexión como una amenaza profunda. No necesita pruebas evidentes.
Percibe el cambio energético. Cuando siente que alguien se aleja, puede intensificar la conexión, buscar conversaciones profundas o incluso volverse más posesivo. Si sospecha traición o mentira, su mente se activa con intensidad. Quiere saber la verdad completa. Y si siente que la está perdiendo, no lo toma a la ligera. Su obsesión comienza en el momento en que siente que la fusión se está rompiendo. Leo. Aunque no estuvo en el ranking principal, Leo merece mención aquí. Cuando siente que alguien se aleja, puede reaccionar desde el orgullo. Puede intentar brillar más, mostrarse más seguro, atraer atención. Pero internamente puede estar preguntándose si dejó de ser suficiente. Su obsesión puede manifestarse como necesidad de reafirmar su valor. Virgo. Virgo reacciona analizando cada detalle. Puede repasar conversaciones buscando errores propios, se pregunta qué pudo haber hecho mejor. Su obsesión es perfeccionista. Intenta corregir lo que quizás ya no tiene solución. Libra. Libra teme el conflicto y la pérdida de armonía. Cuando siente distancia, puede hacer más esfuerzos por equilibrar, por complacer, por suavizar tensiones. Su obsesión nace del deseo de restaurar la paz. Acuario. Acuario puede parecer desapegado, pero cuando percibe que alguien importante se aleja, puede encerrarse en su mundo mental. No siempre expresa su miedo, pero piensa mucho más de lo que muestra. Puede obsesionarse con entender racionalmente lo que está pasando. Piscis. Piscis siente la pérdida como una ola emocional. Puede volverse más romántico, más soñador o más melancólico. Puede crear escenarios imaginarios donde todo se arregla. Su obsesión puede mezclarse con fantasía. Aries. Aries reacciona con impulso. Si siente que está perdiendo a alguien, puede luchar por la relación con intensidad inmediata. Pero si siente rechazo directo, puede cortar de golpe para proteger su orgullo. Su obsesión es rápida y ardiente. Sagitario. Sagitario puede intentar restarle gravedad al asunto al principio. Pero si la pérdida es real, puede empezar a preguntarse si fue demasiado independiente o si no valoró lo suficiente la conexión. Su obsesión puede aparecer más tarde, cuando ya está solo. ¿Ves lo que ocurre? La obsesión no empieza siempre después del final. Muchas veces empieza cuando sentimos que el final se aproxima. Es el miedo a perder lo que activa los pensamientos repetitivos, el apego, la intensidad. Y ahora viene una pregunta importante. Si sabes cómo reacciona tu signo cuando siente que está perdiendo a alguien, podrías cambiar esa reacción. En la próxima parte vamos a hablar de cómo cortar el ciclo obsesivo según tu energía zodiacal. Porque reconocer el patrón es el primer paso. Transformarlo es el verdadero poder. Llegamos a una de las partes más importantes de este viaje. Ya entendimos qué signos tienden a obsesionarse más. Ya vimos cómo reaccionan cuando sienten que están perdiendo a alguien. Ahora viene lo más poderoso, cómo romper el ciclo cuando la intensidad empieza a consumir. Porque la astrología no es una condena. Es una herramienta. Y cada signo tiene una manera distinta de salir del laberinto mental y emocional. Tauro. Tauro necesita reemplazar la energía del apego con estabilidad propia. Cuando empieza a obsesionarse, lo peor que puede hacer es quedarse quieto en el mismo entorno que le recuerda a esa persona. Necesita movimiento físico. Cambiar rutinas. Modificar espacios. Crear nuevas estructuras. Tauro sana cuando construye algo nuevo que le devuelva sensación de seguridad sin depender de nadie. Cáncer. Cáncer necesita expresar lo que siente, pero no necesariamente a la persona que perdió. Escribir, hablar con alguien de confianza, llorar sin vergüenza. Reprimir solo intensifica la obsesión. Cáncer sana cuando entiende que el hogar emocional no está en otro, está en su propia capacidad de cuidarse. Géminis. Géminis necesita cortar el exceso de información. Dejar de revisar redes.
Dejar de buscar pistas. Su mente necesita silencio. Actividades que lo saquen del análisis constante, como aprender algo nuevo o tener conversaciones que no estén relacionadas con el pasado. Géminis sana cuando acepta que no todas las historias tienen explicación perfecta. Capricornio. Capricornio necesita separar orgullo de amor. No todo es una competencia. No todo es demostrar algo. La obsesión disminuye cuando deja de intentar ganar la ruptura. Necesita permitirse sentir sin convertirlo en proyecto. Capricornio sana cuando entiende que vulnerabilidad no es debilidad. Escorpio. Escorpio necesita transformar la intensidad en evolución personal. No reprimirla. Canalizarla. Terapia, introspección profunda, procesos de autoconocimiento. Escorpio no puede sanar superficialmente. Necesita entender el significado del vínculo y cerrar desde la verdad interna. Sana cuando convierte el dolor en renacimiento real, no en control silencioso. Leo. Leo necesita reconectar con su autoestima sin validación externa. La obsesión baja cuando deja de preguntarse si fue suficiente y empieza a recordar que su valor no depende de una sola persona. Virgo. Virgo necesita aceptar que no todo error se puede corregir. La vida no es un documento editable infinito. Cuando suelta la necesidad de encontrar la falla exacta, la obsesión pierde fuerza. Libra. Libra necesita aceptar que no todas las historias terminan en equilibrio perfecto. A veces la armonía real es soltar. No todo conflicto puede resolverse dialogando. Acuario. Acuario necesita bajar del análisis racional y conectar con lo que realmente siente. La obsesión mental disminuye cuando permite que la emoción exista sin necesidad de explicación científica. Piscis. Piscis necesita distinguir entre fantasía y realidad. La imaginación puede alimentar el apego. Sana cuando vuelve al presente y deja de recrear escenarios que ya no existen. Aries. Aries necesita paciencia emocional. No todo se resuelve luchando. A veces el mayor acto de valentía es aceptar que terminó. Sagitario. Sagitario necesita permitirse sentir la pérdida en lugar de escapar hacia nuevas experiencias inmediatamente. La huida puede prolongar la obsesión interna. Pero hay algo que aplica para todos los signos. La obsesión pierde poder cuando recuperas tu centro. Cuando volves a tu rutina. Cuando fortaleces tu identidad fuera de la relación. Cuando recordás que tu valor no depende de que alguien se quede. La intensidad no es el enemigo. El descontrol sí. Y acá viene algo fuerte. Muchas veces creemos que no podemos soltar porque amamos demasiado. Pero en realidad nos soltamos porque asociamos esa persona con nuestra identidad en ese momento de vida. Cuando recuperas tu identidad, la energía cambia. En la próxima y última parte vamos a cerrar este viaje con una reflexión poderosa sobre el destino, el amor y por qué a veces la obsesión es simplemente una señal de transformación. Porque no todas las historias están destinadas a quedarse, pero todas vienen a enseñarnos algo. Después de todo lo que vimos, hay algo que tenés que escuchar con atención. Tal vez la obsesión no apareció para destruirte. Tal vez apareció para despertarte. Porque cada vez que alguien se convierte en un pensamiento recurrente, cada vez que una historia no se puede soltar fácilmente, hay una razón más profunda que el simple apego. La astrología habla de vínculos kármicos, de encuentros que no son casualidad. Personas que llegan a tu vida para activar algo que estaba dormido. A veces activan amor. A veces activan heridas. A veces activan inseguridades que no sabías que tenías. Y cuando alguien activa algo profundo, la mente no lo olvida fácil. Pero acá está el punto clave, la obsesión no siempre significa que esa persona era el destino final. Muchas veces significa que fue el catalizador. Escorpio transforma a través de la intensidad. Cáncer transforma a través del apego emocional. Tauro transforma a través de la pérdida de estabilidad. Capricornio transforma a través del orgullo herido.
Géminis transforma a través de la confusión mental. Cada signo vive la obsesión como una etapa de cambio. Pénsalo así. Antes de esa persona, eras una versión de vos. Después de esa persona, sos otra. Aprendiste algo. Descubriste algo. Tocaste un límite que no conocías. Tal vez aprendiste a poner límites. Tal vez aprendiste que amas más profundo de lo que pensabas. Tal vez descubriste un miedo al abandono que venía desde mucho antes. La obsesión muchas veces es resistencia al cambio. Es tu mente intentando volver a una versión pasada de tu vida porque lo nuevo todavía asusta. Pero el universo no repite lecciones hasta que se aprenden. Las intensifica. Si una historia te dejó pensando durante meses, no es solo por la persona. Es por lo que esa conexión despertó en vos. Tal vez te mostró cuánto podés amar. Tal vez te mostró cuánto te olvidaste de vos mismo. Tal vez te enseñó que no podés controlar todo. Y acá viene algo poderoso. La intensidad que hoy parece obsesión puede convertirse en intuición mañana. Cuando entendés el patrón, cuando mirás hacia atrás sin culpa, cuando dejas de idealizar o de castigarte, la energía cambia. Escorpio deja de investigar y empieza a sanar. Cáncer deja de revivir y empieza a aceptar. Tauro deja de resistirse y empieza a construir algo nuevo. Géminis deja de preguntar y empieza a comprender. Capricornio deja de competir y empieza a sentir. La obsesión pierde fuerza cuando deja de ser lucha y se convierte en aprendizaje. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Te estás aferrando a una persona, o a la versión de vos que eras con esa persona porque a veces lo que más duele no es perder al otro? Es perder el futuro imaginado. Es perder la ilusión que habías construido. Pero cada final abre espacio. Y cuando el espacio se libera, algo nuevo puede entrar. En la última parte vamos a cerrar este viaje con un mensaje claro y directo para vos. Porque si llegaste hasta acá, no fue casualidad. Y hay algo que necesitas escuchar. Si llegaste hasta acá, no fue por casualidad. Algo de todo lo que escuchaste resonó con vos. Tal vez te viste reflejado en Tauro resistiendo el cambio. Tal vez en Cáncer reviviendo recuerdos. Tal vez en Géminis pensando sin descanso. Tal vez en Capricornio intentando demostrar fortaleza. O tal vez en Escorpio sintiendo que cuando ama, se fusiona sin límites. Pero más allá del signo, hay algo que une a todos. La capacidad de sentir profundo. Y eso no es una debilidad. Vivimos en una época donde parece que lo fuerte es no necesitar a nadie. Donde soltar rápido es sinónimo de poder. Donde aparentar indiferencia es más valorado que admitir que algo dolió. Pero la verdad es otra. Sentir es humano. Amar es valiente. Y atravesar una obsesión emocional es parte del crecimiento. La diferencia no está en no sentir. La diferencia está en no perderte a vos mismo mientras sentís. Porque cuando la intensidad se descontrola, te consume. Pero cuando la entendés, se convierte en intuición. Se convierte en pasión. Se convierte en magnetismo. Los signos más obsesivos del zodiaco no son los más débiles. Son los que más profundamente viven la experiencia humana del amor. Escorpio no es el más obsesivo porque sea oscuro. Es el más obsesivo porque ama sin superficie. Cáncer no revive el pasado porque quiera sufrir. Lo hace porque ama con memoria emocional. Tauro no se aferra porque sea posesivo sin razón. Se aferra porque construye con intención. Géminis no analiza porque sea inestable. Analiza porque necesita entender. Capricornio no se endurece porque no sienta. Se endurece porque siente más de lo que muestra. La obsesión es energía sin dirección. Y la energía, cuando encuentra dirección, se transforma. Tal vez hoy estás pensando en alguien que no podés sacar de tu mente. Tal vez todavía revisas su perfil. Tal vez todavía imaginas conversaciones que nunca sucedieron. No te castigues por eso. Pero pregúntate algo más importante,
¿qué parte de mí necesita sanar para que esta historia deje de doler? Porque cuando sanas la raíz, la persona deja de ser el centro. Y ahí aparece algo nuevo, libertad emocional. No la libertad de no amar nunca más, sino la libertad de amar sin perder tu identidad. Recordá esto. No todo lo que duele está destinado a quedarse. No todo lo que obsesiona está destinado a ser eterno. A veces la intensidad llega para transformarte, no para quedarse contigo. Si te gustó este viaje por los signos más obsesivos del zodiaco, deja en los comentarios tu signo y contame si te sentiste identificado. En Destino Astral seguimos explorando las energías más profundas que mueven tu destino. Y nunca olvides esto, la intensidad no es tu enemiga. Tu verdadero poder empieza cuando aprendes a dominarla. Nos vemos en el próximo mensaje astral.